Buenos días, soy Marco Bettocchi, director académico de Mejorarte, Escuela Profesional de Coaching. Hoy soy particularmente feliz y emocionado porque estamos aquí para lanzar el primer curso de Medical Coach que se está teniendo en todo el Perú. Este proyecto muy grande no lo hemos realizado solo, lo hemos realizado con nuestro partner estratégico, con Educational Salud, que tenemos representado aquí por Karim. Estimados alumnos, mi nombre es Karim Miljanovic, soy gerente general de eSalud Education y les quiero dar personalmente la bienvenida a este curso virtual y certificación importantísima de Medical Coaching. Quiero mencionarles que esta certificación, esta primera certificación de Medical Coaching en el Perú, está realizada por nosotros, por un equipo profesional, junto con la empresa Mejorarte y junto, por supuesto, con profesionales de la salud y del entorno del coaching que nos van a ayudar a formarnos como unos coaching profesionales y poder incidir positivamente en sus vidas. Quiero decirles también que durante todo su proceso de aprendizaje ustedes van a tener un soporte técnico para la realización de sus clases, así que no van a estar solos. Tienen a sus profesores, pero también tienen un equipo que va atrás, estando respaldando en cada una de sus actividades, talleres, videos y exámenes. Sin más que agradecerles y darles la bienvenida, me despido y éxitos en su preparación. Muchas gracias, Karim, por toda esta información. Le quiero decir que este es un programa bastante largo donde trataremos distintos temas y por cada tema específico tenemos experto y especialista en este tema. En particular, queremos empezar hoy con un gran experto de tema de coaching, el señor Wilson Calderón, que vamos a dar la bienvenida. Hola, te saluda Wilson Calderón, director de la Escuela Profesional de Coaching Mejorarte. Mejorarte tiene como significado de marca el arte de ser mejor, porque ser mejor como persona, ser mejor como profesional, implica que no te tienes que estresar, sino más bien disfrutar la belleza del cambio. Ahora, como profesionales de la salud, vamos a empezar esta certificación de Medical Coaching que tiene que ver de cómo ayudamos al paciente a involucrarse y hacerse responsable de mejorar en la salud. Para esto, vamos a manejar una serie de herramientas y competencias que nos ayudará a lograr estos objetivos. En esta primera clase vamos a ver el coaching y sus orígenes y básicamente cómo se origina el Medical Coaching como una necesidad de ayudar a los pacientes a hacerse cargo y responsable de su salud. Cuando alguien se hace cargo de su salud, entonces sus recursos se empoderan y de esta manera los tiempos de recuperación son mucho más rápidos. Y también cuando alguien está consciente de cuál es el proceso de sanación y de todo lo que tiene que hacer, definitivamente cambia su actitud frente a la enfermedad. Queridos amigos, quiero que sepan que como su facilitador vamos a interactuar de una manera pragmática y objetiva y vamos a pasar a esta primera clase de ver los orígenes del coaching y del medical coaching. El coaching hay que verlo en su definición de manera general. Vamos a ver qué es coaching y qué no es coaching. Y quiero que me sigas con las diapositivas que se te presentan a continuación. ¿El coach es un terapeuta? No, no es un terapeuta. ¿El coach es un entrenador? Pues sí, es un entrenador. ¿El coach es un mentor? No, el coach no es un mentor. ¿El coach es un inspirador? Sí, el coach es un inspirador. ¿El coach es un consejero? No, no es un consejero. ¿Es un guía? Sí, es un guía. ¿Es un consultor? No es un consultor. ¿Es un facilitador? Sí, es un facilitador. ¿Es un líder? También, es un líder. ¿Es un instigador de futuro? No es un instigador de futuro. ¿Es un mediador? Tampoco. Y tampoco es un académico. Luego vamos a ver la diferencia entre uno y otro para que nos quede claro qué es un coach y qué no es un coach. Lo que sí, tenemos que alinearnos con algunos conceptos que nos ayude a puntualizar en lo que realmente es el proceso de coaching.
Francois de Livray en 1999 dijo: consiste en ayudar a alguien a pensar por sí mismo, a encontrar sus respuestas, a descubrir dentro de sí su potencial, su camino al éxito, sea en los negocios, en las relaciones personales, en el arte, el deporte o en el trabajo. Y también podemos agregar en la salud. John Whitmore en el 2002 dijo: es una relación profesional continuada que ayuda a las personas a producir resultados extraordinarios en sus vidas, sus carreras, negocios y organizaciones. Y a través del coaching, las personas mejoran el desempeño y refuerzan su calidad de vida. La Asociación Iberoamericana de Coaching, la AIC, dice: es el acompañamiento de personas o de equipos para el desarrollo de sus potenciales y de sus habilidades en el marco de objetivos personales. ¿Cuál es el punto común de estas definiciones? Número uno, hablan de acompañamiento, no hablan de aconsejar. ¿Qué significa un acompañamiento? En el acompañamiento, nosotros ayudamos a las personas a encontrar su propio potencial a través de herramientas como preguntas poderosas, de tal manera que el cliente o el paciente pueda gestionar sus propios recursos, darse cuenta de qué es lo que le está pasando y cuáles son las opciones que tiene para poder mejorar como persona, de tal suerte que pueda llegar a ser una persona extraordinaria. De modo que un concepto muy simple sería que es un proceso a través del cual una persona que es un coach ayuda a otra persona, que se le llama coaching o también se le llama cliente o podríamos llamarle paciente. En este caso tenemos que distinguir que para el medical coaching y para el profesional de la salud tenemos que tener en cuenta dos cosas importantes. Primero, que en la posición de médico o de profesional de la salud, el profesional de la salud conoce, ha estudiado para establecer síntomas y conocer qué está pasando en la sintomatología del cliente o paciente. Sin embargo, a pesar de que podemos ser resolutivos diciendo qué es lo que tiene, lo que pasa, a través del coaching y las herramientas de coaching podemos lograr la adhesión del paciente a través de preguntas importantes, como por ejemplo, ¿qué piensas hacer ahora que sabes que tienes esta situación? ¿Cómo es que lo harás? ¿Cómo es que te comprometes con tu salud? O cosa por el estilo. De hecho, podemos manejar una serie de herramientas de tal manera que podamos empoderar al mismo paciente para pasar de ser una persona enferma, o sea, un enfermo carente de recursos, para potenciarse a sí mismo y lograr resultados extraordinarios. Entonces, en el coaching, el coach no decide la agenda con el cliente o el paciente. Vamos a verlo de una manera general ahora, en el proceso de coaching normal, que dura un periodo de tiempo, que no necesariamente será la consulta entre el médico, el paciente o el profesional de la salud y el paciente. Entonces, la idea es buscar soluciones autónomas del cliente, no directividad del coach, en la cual se establece un plan de acción en base a objetivos planteados por el mismo cliente. El coach es llamado el profesional que hace coaching y el coachee, cliente o cliente, es la persona que recibe el coaching. El coach, esto es muy, muy importante, el coach no aconseja. Yo creo que es la base fundamental del coaching, que el coach no aconseja para nada. En lo posible, trata de hacer preguntas de tal manera que el cliente encuentre sus propias respuestas a través de pensar. Cuando le hago una pregunta, el cerebro inmediatamente busca la forma de responder. Entonces, esa es la metodología que se va a usar. Podemos también usar de repente analogía, algún cuento de algo, para que el cliente se dé cuenta de que hay algo que él puede descubrir. Y finalmente, cuando él lo descubre, eureka, entonces se empodera y se hace parte de la solución. La palabra coach viene de un coche que transportaba desde Viena a Budapest
a las personas con gran comodidad en aquel tiempo. Entonces, este coche, llamado coach, en Estados Unidos llegó con el nombre de coach. En Italia tuvo el nombre de cochillo. Aquí en Latinoamérica se le dice coche. Pero básicamente la idea es que el coche te transporta desde un lugar hasta otro lugar. Usando esta metáfora, queremos decir que en realidad una persona puede ir de un estado A un estado B. Definitivamente, donde podemos visionar que el estado B es mucho mejor que el estado A. Por lo tanto, hay un camino que recorrer y a través de ese camino podemos direccionar algunas acciones que nos ayude a lograr un nuevo estado deseado. Ahora sí vamos a ver cómo es que se diferencia, por ejemplo, un formador o un académico respecto de un coach o en el proceso de coaching. Normalmente el académico indica, explica, en cambio en el coaching se acompaña y se promueve el entendimiento y el razonamiento. El académico establece el qué, indica el cómo, pero en el coaching se contribuye a crear estrategias y se cuida el proceso de crecimiento. Como es en el caso de un consultor. Normalmente el consultor tiene la información y el cliente pues no la tiene, para eso necesita a alguien que está preparado. En el sentido de que la persona necesita información, en el caso del consultor podría decir, yo estoy bien y tú estás mal, o yo sí sé. Pero en el caso del coaching, ambos estamos bien y le decimos al cliente, tú sí sabes, porque él es quien tiene toda la información. El experto podría decir, yo te digo qué hacer, porque yo soy el experto, escúchame. En cambio, en el coaching, la idea es que el cliente es el experto y el cliente es quien tiene que hablar y el coach quien tiene que escuchar. El consultor podría decir, este es mi marco de referencia, pero en el coaching la diferencia es que la referencia más útil y correcta es que la da el cliente. En la psicoterapia, por ejemplo, y ahí es donde tiene que aplicarse también la ética. Como coach tenemos que ser éticos. Cuando tenemos un paciente que no está en un estado mental saludable, tenemos que pasarlo a un terapeuta para que lo ayude y lo ponga en el estado ideal para recibir proceso de coaching. Entonces tenemos que distinguir muy bien esta parte. Entonces hay una gran diferencia entre un terapeuta y un coach o un proceso de coaching. Básicamente es que en la terapia nos centramos un poco en la inconsciencia para llevarlo a un nivel de conciencia. En cambio, en el coaching partimos de un nivel de conciencia, por eso tratamos personas normales con salud mental, para llevarlos a un nivel de mayor conciencia. Los estándares de comportamiento y la resolución de asuntos generalmente se genera por un monólogo. En cambio, en el coaching hablamos de un estándar de crecimiento, un diseño de vida, una co-creación de una nueva vida, a un nivel superior, a un nivel mejor. Normalmente el terapeuta hace un diagnóstico para la recuperación de problemas. Sin embargo, en el coaching hablamos de una experimentación, de un descubrimiento con posibilidades de éxito. Tiende a procesos donde se sana el pasado, en cambio, en el coaching tendemos a resultados donde se crea un nuevo futuro. Esa es la diferencia. El coaching parte de un presente hacia un futuro mejor. No intentamos sanar el pasado porque tratamos con personas más o menos saludables mentalmente. Esto sin que implique que muchas personas podrían tener alguna fobia o alguna situación que de repente tenga como una creencia limitante. Pero eso también, a través de preguntas y de cuestionar en su mente y ponerlo de manera consciente, podría ayudar a lograr superar estos problemas y lograr grandes resultados. En cuanto a la mediadoría, pues un mediador guía, representa o defiende. En el coaching creamos visión, promovemos la autoconfianza y facilitamos la autosuficiencia. Lo más importante es que el cliente pueda descubrir sus creencias limitantes en cuanto a la salud, en cuanto a lograr sus metas, en cuanto a lograr sus objetivos. Cuando descubre cuáles son esas creencias, entonces es más fácil resolverlas
porque las creencias las podemos cuestionar y de esa manera ponerle un marco diferente en el que podamos lograr resultados muy favorables, muy positivos. Hablar de coaching es hablar también del padre del coaching, que es Sócrates. Sócrates, 350 años antes de Jesucristo, gran filósofo que seguía a Parménides. Él se dio cuenta que el individuo es quien tiene toda la información. Hizo de su ignorancia un ícono de su sabiduría. Con lo único que sé es que nada sé. Y Sócrates es el que desarrolló una técnica que se llama la dialéctica, que se comprende de dos fases. La primera es la ironía, que significa que tenemos que poner a la persona en un momento de reconocer que es ignorante de algo. Cuando alguien se siente ignorante o se reconoce ignorante de algo, entonces esto es empoderante para que pueda comenzar a avanzar en un proceso de aprendizaje y de crecimiento. Luego de reconocerse ignorante, entonces sí, viene la segunda fase, que es la mayéutica. ¿En qué consiste la mayéutica? Es el arte de hacer preguntas. Y la mayéutica viene del nombre de la madre de Sócrates, que se llamaba Mayeia, quien era una comadrona que ayudaba a alumbrar niños, traer niños al mundo. Por eso que él decía que la mayéutica le ayudaba a parir ideas a las personas y de esta manera establecer un proceso de crecimiento. En el tiempo de Sócrates habían lo que se llaman los sofistas, que eran mercaderes del saber, a quienes se le pagaba por recitar algunas partes de sabiduría que las personas en ese momento necesitaban. Pero Sócrates más bien prefería interactuar con las personas para que ellos mismos puedan descubrir su potencial. Entonces de ahí parte Sócrates y la mayéutica. Entonces no existe el enseñar sino el aprender. Ayudar a las personas a ser conscientes de su incompetencia para luego estar en mejor posición para alcanzar sus objetivos. Hay personas muy representativas del coaching y hay una muy importante que vale la pena que puedan ustedes reconocer, y ese es Timothy Gallwey, quien escribió un libro que se llama El juego interior. Timothy Gallwey fue un gran entrenador de tenis y él se dio cuenta que las personas que jugaban tenis muy famosos y muy profesionales a veces perdían en milisegundos, básicamente porque su mente les jugaba una mala pasada. Entonces él entendía que en el juego del tenis había un juego tanto exterior como un juego interior, pero que el juego interior tenía más preponderancia en lo exterior, y como nos pasa a cada uno de nosotros. Entonces, él dijo que en milisegundos la mente se puede desviar. Por eso que a veces tenemos que aprender a vivir el presente, el aquí y el ahora. Timothy Gallwey dijo que a veces este juego interior nos pasa una mala pasada. No importa lo que está sucediendo en el juego exterior. Lo consciente que seas de este juego podrá marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso en ese juego exterior. Y que el enemigo a veces no está del otro lado de la red, sino en tu propia mente, en tu propio cerebro. Entonces es muy importante las cosas que tú te dices, cómo te las dices y a veces lo que no te dices. Somos nosotros mismos con nuestra voz interior quienes nos limitamos, nos atacamos, damos credibilidad a nuestra voz interior. Soy un fracasado, soy un desastre, no sirvo para nada. Y ahí es muy importante que nosotros podamos tener cuidado de cómo nos comunicamos con los demás, cómo nos comunicamos con nuestros hijos, cómo nos comunicamos con las personas que amamos. A veces somos muy ligeros porque le podemos decir a un niño en un momento de cólera, eres un bruto, eres un inepto, o eres un malcriado. Y cuando estamos diciendo eres, estamos atacando su identidad. Y eso los minimiza. Eso va a su subconsciente. Y se graba fuertemente y lo lleva por toda la vida. E incluso no podemos decirnos a nosotros mismos como por ejemplo, ¡ay, qué estúpido que soy! Porque la mente no entiende entre lo real y lo virtual. Tampoco entiende de bromas. Y todo graba el subconsciente. Entonces,
qué importante es que podamos manejar nuestra mente de una manera muy limpia y que tengamos un lenguaje más bien positivo. Fíjese que en el coaching ontológico el lenguaje es uno de los aspectos importantes, porque nuestro lenguaje define nuestra identidad. Tenemos también a Thomas Leonard, a John Whitmore y Tony Robbins como íconos del coaching. Ellos han escrito libros muy importantes. Uno de los libros que me encanta, por ejemplo, es el libro de Tony Robbins, Poder sin Límites, y que les recomiendo leer. De hecho, les cambiará la visión, romperá algunos patrones y también los empoderará. Es posible que también puedan acuñar alguna frase que los ayude a fortalecer competencias y habilidades que los ayude a ser más exitosos en la vida. Thomas Leonard fue el fundador de la International Coaching Federation y escribió muchos libros de coaching, y en América tuvo muchísimo éxito a nivel personal y empresarial. John Whitmore, que fue seguidor de Thomas Leonard en Europa, lo llevó más al plano empresarial. Y entonces de esto parten una serie de líneas en el coaching. Y tenemos entonces el coaching norteamericano con Thomas Leonard, tenemos el europeo con John Whitmore, el latinoamericano con Rafael Echeverría y Humberto Maturana. Este coaching es un poco más ontológico, onto que viene del ser. Ellos proponen que nadie puede ayudar a otro si no se ayuda a sí mismo. Por lo tanto, hay que trabajar el ser, hay que trabajar en esas competencias internas, sanar muchas heridas, y después de estas heridas sanadas podemos tener la valoración o la fuerza o el testimonio de ayudar a otros a través de nuestra propia experiencia. Entonces, en el coaching no solamente es un asunto de hacer, sino también de ser, y esto es lo que propone el coaching latinoamericano, que es un coaching más ontológico. Tenemos el coaching oriental, y tenemos a Edward Deming, Taichi Ohno. Edward Deming es un icono representativo en cuanto a esta nueva técnica que adoptaron los japoneses como una religión, que es Kaizen, que significa Kai, cambio, y Zen, bueno. Cambio bueno, que traducido a nuestro idioma es mejora continua. Y que esto ha permitido a los japoneses ser una potencia tecnológica y que ya deberíamos imitar nosotros también. Vamos a hablar ahora de cómo es que se realiza una sesión de coaching de una manera formal. ¿Cuánto dura una sesión de coaching? ¿Cuánto dura una interacción, una conversación? Aproximadamente entre 30 y 45 minutos. Y es un proceso que puede durar unos 3 meses aproximadamente. O sea, nadie puede decir, yo quiero una sesión de coaching como cuando alguien está enfermo y va a un médico para recibir una receta. En el caso de las sesiones de coaching, uno necesita mejorar varias cosas, por lo tanto no se puede tratar un problema de toda una vida en una sesión de 30 minutos. Entonces la idea es que el cliente pueda resolver algunos temas poco a poco a través de sesiones en las que se hace preguntas, escucha activa y va dándose cuenta y empoderándose poco a poco hasta que aprende también a ser autosuficiente emocionalmente. Sin embargo, en el medical coaching, ¿cómo es que si no vamos a tener sesiones de 30 minutos con los pacientes y tampoco sería dable y eso sería imposible, ¿cómo aplica el medical coaching? A través de las herramientas que se manejan por medio de este proceso de interactuar en una sesión, va a fijarse las competencias de hacer preguntas de tal manera que rápidamente pueda interactuar con el paciente y ayudarlo a despertar sus habilidades y sus recursos y sobre todo tomar conciencia de lo que puede hacer y lo que debe hacer para sanar de una manera efectiva. También hay una periodicidad en las sesiones presenciales de 7 días, 10 días, 15 días y puede ser en una sala, en un despacho, en una oficina. ¿También puede hacerse sesiones telefónicas? Sí. Sí, porque el tono de voz, la gravedad de la voz, el timbre, el tempo de la voz puede conectar con las personas. Y también podemos usar el WhatsApp, ¿por qué no? Ayuda mucho. Todas las herramientas
de la información y la tecnología creo que están a la mano y se pueden usar. Sin embargo, las que son más efectivas, las que son más adecuadas, es la presencial. El profesional de la salud, al conocer estas herramientas, de principio a fin, va a poder aplicar estas herramientas, además de sus conocimientos técnicos como profesional de la salud, con estas herramientas le van a permitir interactuar con el paciente de tal forma que lo ayuden a empoderarse y hacerse parte del equipo de salir adelante en este negocio que es la salud. También hay sesiones por mail, por videoconferencia, y de esta manera estamos cerrando este módulo del coaching, de la historia de coaching, y ya tendremos un tiempo para experimentar el proceso mismo. Gracias.